Turnos de 24 horas, jornadas eternas de trabajo con poco tiempo para dormir y cansancio acumulado. En la cara opuesta a los incendiarios están los brigadistas, agentes forestales, bomberos o trabajadores municipales que llegaron a poner sus vidas en riesgo por luchar contra las llamas de los últimos días. Son casi héroes del fuego y sus historias, por suerte, son casi tantas como las de las pérdidas. ¿Qué tal? Buenas noches. En este momento solo hay un fuego en Galicia que se da por controlado. Hoy los brigadistas miran atrás. La situación sobrepasaba, dicen, a cualquiera. Junto a ellos, bomberos, vecinos y a veces operarios sin ningún tipo de experiencia, intentando salvar pueblos enteros. Éramos moi poucos para tanto traballo. 112 non había maneira de contactar con eles. Os operarios municipales fixeron un traballo estupendo, sendo albañiles, sendo fontaneros. Claro que eu non son bombeiro, pues el lume voando polo aire. Nos hemos dejado el pellejo y nos gustaría tener un reconocimiento público. Conocía las condiciones meteorológicas y no hizo nada por apagar el fuego. La Fiscalía pedía en su escrito de acusación cárcel para el incendiario Dos Blancos y la jueza de Xinzo, después de escucharlo esta mañana, lo ha enviado a prisión sin fianza. El acusado, de 55 años y funcionario en los juzgados de Vigo, ha insistido en que se trató de una imprudencia al asar un chorizo. Ahora mismo en Galicia solo queda un fuego sin extinguir, el de Cervantes, que sigue controlado desde ayer. En el corazón de Os Ancares, en realidad, arde desde el pasado jueves. Esta tarde cientos de personas han despedido en el cementerio de Chan de Brito a Maximina y Angelina, dos de las 4 víctimas mortales de esta ola de incendios. La Xunta ha aprobado esta mañana el decreto de ayudas para restaurar las viviendas afectadas y para las familias de las víctimas. Ellas recibirán más de lo previsto en caso de catástrofe natural, en este caso 75.000 euros. A prioridade absoluta é atender as familias das víctimas mortais. Por iso, ademais de seguir intentando reconfortalas, aprobamos un incremento das indemnizacións para os seus familiares que sirva en algo para reparar moral e económicamente as familias que perderon a vida como consecuencia do terrorismo incendiario. 48.000 hectáreas quemadas este 2017 en 3.474 incendios. Un dato que abarca desde conatos hasta grandes incendios forestales. Esclarecer sus causas y buscar a los culpables es el trabajo de los agentes que hoy van a conocer. La Policía Autonómica cuenta en Galicia con 30 agentes especializados. Les corresponde a ellos la investigación en buena parte del territorio, allí donde la Guardia Civil o los guardias forestales de medio rural no están asignados. Peinan cada palmo de terreno, supervisan las brasas para saber dónde empezó y por qué arrasó con todo a su paso un fuego. Su objetivo, cazar al incendiario. No hay grandes inventos para ser incendiario no se necesita ir a la universidad. Normalmente son gente incluso de poca cultura, porque de otra forma no se entiende que intenten terminar con el monte que tenemos. ¿Cómo abordar ahora la regeneración de tantas hectáreas y hectáreas de monte arrasado? La grave ola de incendios ha provocado también una ola de solidaridad, pero con iniciativas que no siempre son las correctas. Llamamientos a la plantación aleatoria de bellotas, de semillas de trigo o de mondas de mandarina en cualquier superficie quemada se han extendido en las últimas horas. Ojo, porque pueden ser contraproducentes. Meter trigo, coger un kilo de trigo e ir a esparcir. No, a ver, tú no puedes llenar el monte de trigo. Non ten ningún sentido intentar sementar landras ou outras sementes de árbores, porque non van a medrar o suficiente para proteger o suelo fronte á erosión. Y en política nacional el contador se pone de nuevo en marcha y lo hace en el camino de aplicar el artículo 155. A las 10 de la mañana terminaba el plazo que el gobierno daba a Carles Puigdemont para aclarar si había declarado o no la independencia el pasado 10 de octubre. Y no solo no da ni un paso atrás, sino que amenaza con votar la desconexión en el Parlamento. El plazo continúa ahora hasta el sábado.
Es el responsable de un incendio forestal en Os Blancos y está ya desde esta mañana en prisión sin fianza. Su ingreso lo decretaba la titular del juzgado de Xinzo a petición de la Fiscalía. Provocó un fuego que afectó a 1 hectárea y se quedó a escasos 300 metros de varias viviendas. Un incendio calificado de especial gravedad según el Ministerio Público. En su escrito de acusación asegura que el arrestado tenía pleno conocimiento de la sequedad del ambiente y las condiciones meteorológicas. La Fiscalía hizo hincapié en que además no hizo absolutamente nada para apagar el fuego provocado y destacó la resistencia que opuso a su detención. El acusado ante la jueza insistió en que estaba calentando un chorizo. Su defensa hablaba de imprudencia y pedía la libertad condicional. Guardias forestales de la Consellería de Medio Rural, la Guardia Civil y la Policía Autonómica son los cuerpos encargados en Galicia de la investigación de los incendios. Tratan cada escenario con minuciosidad. 30 agentes que persiguen a quienes dañan nuestros montes nos han trabajado como trabajan. Para ser incendiario no se necesita ir a la universidad. Es una persona que por algún tipo de necesidad decide quemar el monte, regenerar pastos, regenerar caza, ahuyentar animales grandes como el lobo, el jabalí. Y después está el pirómano. El pirómano es un enfermo mental. La mayoría de los detenidos que tenemos son por imprudencias, pero no porque sean más. El que es un pirómano va en un coche por una pista forestal, prende con un mechero y huye, no nos ha dejado nada. Es muy complicada la investigación cuando se trata de pirómanos. Nosotros ahora nos asignan un incendio, hemos cogido datos meteorológicos de Meteo Galicia y a ver lo que nos encontramos. A componente do vento viña neste sentido. Aquí podemos ver que hai un pequeno conato e aquí outro aínda máis pequeno. Había pavesas que viñan saltando desplazadas polo vento, foron caendo en distintas partes e cando o combustible o permitía, pois encendeu pequenos conatos. Xa nos dixeron os medios forestais que aquí é onde estiveron atacando a cabeza do lume para que non chegara a estas viviendas. Sabemos casi a ciencia certa que o lume empezou naquela punta. Entón vamos a camiñar hacia lá mirando o que nos vai indicando o terreno e con eso xa conseguimos chegar a un área de inicio a delimitala. Quedáronos aquí unhas matas, que isto estaba de pé, vale? Pero ao vir o calor, o que fixo foi tumbalas todas no mesmo sentido. A súa orixe temos que seguirla buscando hacia atrás. Según vayamos hacia a zona de inicio, as lapas foron máis pequenas, o poder calorífico foi menos, e os vestigios hai que buscarlos máis. Chegamos aquí a un punto que nos parece que pode ser onde se iniciou, e procedemos a acordonalo. Así que podemos determinar que o lume empezou aquí. Non apareceu ningún obxecto, polo tanto, seguramente foi un mecherazo ou cunha cerilla, porque non apareceu ningún efecto retardante. Hai 13 causas que provocan os incendios. Descartadas as neglixentes e as naturais, podemos determinar que isto é un incendio intencional. A motivación, neste caso, descoñecemos. Estamos comprobando unhas videocámaras que hai nos chalés na outra parte do lume, que é unha das entradas hacia este camiño. Sabemos que en Galicia é moi complicado o tema de denunciar ao veciño. Incluso afectándolle a propia propiedade, non se denuncia nin os daños, nin tampouco a persoa sabendo quen foi. Polo tanto, é un incendio que nin deixan probas na área de inicio, nin hai testemunhas, nin hai denuncia. É un delito un pouquiño atípico nese sentido para nós. En este momento y después de que en las últimas horas se hayan dado por extinguidos decenas de incendios, solo queda ardiendo Cervantes. La cifra provisional con la que sigue trabajando ahora mismo la Xunta es de 35.500 hectáreas quemadas en apenas 3 días. A ellas habría que sumar otras 12.600 que se habían quemado ya en el resto del año. En total, 48.100 hectáreas, más que en los 3 últimos años. Lejos todavía del nefasto año 2006 en el que se quemaron casi 96.000 hectáreas.
La huella del fuego se nota en cada drama humano que hemos conocido y que seguimos conociendo cada día, pero llegará también el momento en el que pondremos nuestra atención en imágenes como esta. Así han quedado Sancares en la zona de Cervantes. En toda la sierra han ardido 4.000 hectáreas de espacio protegido, más de 2.000 en Noceda y más de 1.000 en Donís, cerca de las Pallozas de Piornedo. Toda esa zona tiene ahora mismo este aspecto que están viendo. El alcalde de Cervantes ya ha anunciado que convocará un pleno para pedir la declaración de zona catastrófica. Esta imagen deja también consecuencias, por supuesto, para la economía. Los ganaderos se han quedado sin pasto para 5.000 reses. Más de 200 incendios en apenas 7 horas. La ola de fuegos colapsó los servicios del 112 y del 085 de la Xunta. Los vecinos se echaron a la calle, protegieron sus casas de las llamas y para ello, donde no llegaban los brigadistas, contaron con la ayuda de estos héroes. 4 incendios en un día. Los bomberos del Parque de Monforte nunca olvidarán la madrugada del 16 de octubre. O traballo deste fin de semana foi intenso dende a mañá ata que acabamos o turno ás 9 da mañá do día seguinte. Empezamos en a Póvoa do Borrollón pola mañá, seguimos en Bascós, recibimos unha chamada para ir a outro lume no Sabiñao e ao acabar ese lume, pois inmediatamente nos chamaron para ir á parroquia de Chavaga, que había casas en peligro. Éramos moi poucos para tanto traballo, 112 non había maneira de contactar con eles. Aunque su competencia son los fuegos urbanos, la avalancha de incendios del domingo hizo imprescindible su ayuda. Tuvémonos que buscar a vida por diversos medios para intentar chegar aos lumes, así a todos, fomos escasos. Fue un sálvese quien pueda. Los agentes forestales tampoco eran suficientes para apagar todos los focos. La época de incendios no está sujeta a un calendario fijo. El servicio de prevención debería ser único, profesional y estable, y no basado en contratos de 3 meses. Se ha atomizado más y desde el año 2006 se ha vuelto a las contrataciones de las brigadas municipales, algo que a todas luces no funciona correctamente. La detención del brigadista de Lobios, subraya, es una triste excepción, no la regla. Nos hemos dejado el pellejo y es muy denigrante que se nos achaquen las culpas. Este mismo año ha sido condenado un guardia civil por provocar incendios forestales en Madrid, lo cual no quiere decir que toda la Guardia Civil sea responsable de los incendios forestales. En Ponte Caldelas, incluso los operarios municipales tuvieron que coger la manguera. Fixeron un traballo estupendo, sendo albañiles, sendo fontaneros, sendo carpinteiros. Gracias a Dios non tuvemos que lamentar víctimas. Claro que eu non son bombeiro, ese lume voando polo aire, eu nunca mirei un incendio con el. Eu son palista, nós entre todos pois axudarnos uns aos outros. Con cero experiencia y equipos que suman decenios. Un coche bomba que ten preto de 30 anos xa, despois un vello aljibe que debe ter 40 anos polo menos. Les ponemos rostro a los que evitaron una catástrofe mayor. Desde as 9 da noite hasta as 3 da mañán non veu ningún camión bomba da Xunta de Galicia. No quieren ser héroes, simplemente hicieron lo que había que hacer. Estamos recibindo por parte dos veciños afectados mostras de agradecemento. Fixose o que se pudo. Algún nofeiro tal, felicítate, así. Una lucha titánica contra las llamas para la que contaron con una aliada imprescindible esta semana. Ella también tiene nombre propio, la lluvia. Precisamente en Ponte Caldelas, estos operarios trabajaban hoy en la reposición de mangueras y tuberías del agua de la traída. Es el gran problema ahora mismo en ayuntamientos como Asneves o Carballeda de Avia. En estos dos concellos, los voluntarios están repartiendo agua embotellada por las casas. Y es que donde el fuego no estropeó los conductos, las lluvias han arrastrado cenizas. En Carballeda, por ejemplo, hasta el lunes no podrán empezar a hacer análisis de agua que permita dar a los vecinos garantías sanitarias. Mientras tanto, la recomendación a los vecinos es que usen lo menos posible el agua del grifo. Non se pode consumir agua, nin para a comida, nin para nada. E eu xa consumín onte á noite. E dixo mo neto pequeniño, abuela, como huele esta agua? E dixen yo, como huele así? E mirei eu, ten razón, e fixen os macarrós ao neto e ao fillo. Bueno, eu onte tamén cociñei coa agua. Coa agua, eu tamén. Ahora sí, para beber eu vou no buscar a así que compre que non pase nada, que se pasa xa está. Sí, o mal feito xa está. E agora? Porque non nos sabíamos. Estos últimos y terribles días que hemos vivido dejan también por toda Galicia una estela de agradecimiento. Agradecimiento a la solidaridad de muchos ciudadanos de a pie que no dudaron en salir a la calle con cubos de agua o con mangueras para defender las casas de sus vecinos. Uno de esos lugares fue Bayona.
Fuego amenazante que ocultaba el sol, vecinos con envases, capachos y cubos llenos de agua que volaban después de vaciarse en una impresionante cadena humana que iba hasta la piscina de la vivienda acorralada por unas llamas atacadas con el mejor arma, la solidaridad. Me emociono porque la verdad hubiéramos perdido todo. A cubo limpio. Fue increíble. La gente fue increíble. Agradecidos, Patricia e Iván recuerdan el peligro. Tan cerca como a 2,5 metros. Y la salvación. Pues mi cuñado, que lo querían echar de aquí, fue el único que empezó con una manguera y después de mi cuñado vinieron 3 personas, y después 5, y después 20, y después 200. Y a caldero tras caldero, mi mujer tirada ahí en la piscina, dándole servicio a todo el mundo. Y se controló, gracias a Dios se controló. Porque en la trágica tarde del domingo... Dios mío. Aquí no se vio ayuda ninguna por ninguna parte, ni de los bomberos, ni del ejército, decían que iba a venir, no vino nadie. Los vecinos de Bayona, cercados por las llamas, mucha juventud y estamos muy agradecidos. Pusieron sus manos al servicio del pueblo. Son muchos los que pretenden ayudar a recomponer cuanto antes la imagen que nuestros montes presentaban hace solo unos días. Una ola solidaria extendida a través de las redes sociales, pero no siempre bien dirigida. Llamamientos a la plantación aleatoria de semillas pueden ser contraproducentes. Una ola de solidaridad para recuperar cuanto antes nuestros montes, que tiene sus riesgos. Meter trigo, coger un kilo de trigo y ir a esparcir. No, a ver, tú no puedes llenar el monte de trigo. Mensajes como estos que ven se viralizaron en redes sociales. La gente hablaba de comprar semilla e irse al monte. Claro, ahí modificas todo el ecosistema y eso es también dañino. Non vale calquera especie de calquera xeito en calquera sitio. Hasta rostros conocidos como el cantante Coque Maya se sumaron a la petición. Otros, a través de grupos de WhatsApp, como en el concello de Cervantes, pretendían llenar el monte de cortezas de mandarina. Tenemos un técnico forestal, no podíamos entrar en todas las zonas sin hablar previamente con comunidades de montes. As zonas nas que a afección foi lixeira ou incluso intermedia, o mellor é non intervir e deixar que se produza a regeneración natural. Incluso la madeja de raíces está intacta, ¿no? Y vemos también cómo está rebrotando rápidamente. Non ten ningún sentido intentar sementar landras ou outras sementes de árbores, porque non van a medrar o suficiente para proteger o solo fronte a erosión. O solo queimado neste momento está ferido. Hai que evitar o pisoteo innecesario. As zonas nas que a severidade foi alta ou moi alta, non hai vegetación que proteja o solo fronte a erosión. Nesas zonas pode ser conveniente aplicar pequenas cantidades de palla que protexan fronte a erosión, imitando o que faría as follas. Aquí viene a cargar el helicóptero, se lleva 2 alpacas de 380 kilos en cada viaje. El proceso requiere siempre un estudio previo y ojo que va para largo. Lo que sería horrible sería que fuera ahora un boom de que se puso de moda, que todo el mundo salga al monte, yo ayudo, y igual en febrero sí que hay que reforestar de manera sacho y acabar. Y ahí es muy probable que entonces todo esto desaparezca. A veces, queriendo ayudar con toda la buena voluntad, se alarga o se agrava el problema. Las familias que han perdido sus casas o las han visto dañadas tendrán derecho a ayudas en los próximos días. La Xunta ha aprobado un decreto de medidas urgentes que incluye indemnizaciones de hasta el 100% de la reparación de su valor en caso de viviendas habituales. El Gobierno gallego ha incrementado además las indemnizaciones para las familias de las víctimas mortales. Recibirán 75.000 euros. En materia de indemnizacións, considerar un lume intencionado como unha riada, desde logo non estou de acordo. Non pode ser que unha persona víctima de unha riada ou de unhas choivas excesivas teña a mesma indemnización que unha persona que lle plantan ao redor da súa casa e que morre como consecuencia de sair da casa ou como consecuencia de intentar huir, aínda que sexa tutelado pola policía da casa onde existía. E por eso nos vamos a apartar do criterio xeral establecido para o Estado en relación coas indemnizacións. O que estou trasladando, eu trasladei ao Presidente do Goberno, eu trasladei á Ministra de Agricultura, eu trasladei ao Ministro do Interior, e aquí non estamos falando de lumes forestais, aquí estamos falando de actuacións de orden público. 264 lumes en 3 días, 2 días prácticamente. Fomos capaces de que quedasen en conatos 2 de cada 3. O que non fomos capaces de que quedasen en conatos todos.
Estamos falando dos momentos de máis de un centenar de incendios simultáneos e 18 incendios simultáneos amenazaban casas habitadas. Comprenderá vostede que as brigadas que están nos montes teñen moitas dificultades para baixar ao centro das vilas e facer un operativo que a elas lles corresponde no ámbito forestal, non no ámbito urbano. Nesas 12 horas Galicia perdeu o control da extinción dos lumes. E cando digo Galicia, digo a Xunta de Galicia e o resto das administracións públicas que teñen competencia exclusiva en materia de bombeiros e de extinción de lumes. Final del plazo que el Gobierno daba a Puigdemont para responder a si había declarado o no la independencia y nuevo capítulo que se abre en la actualidad de Cataluña. El presidente no se mueve de su posición y amenaza incluso con llevar a votación la declaración formal de independencia que no se votó aquel 10 de octubre. Agotando el plazo hasta el límite, la respuesta de Puigdemont a Rajoy en una nueva carta que concluye con esta advertencia. Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre. Puigdemont no aclara si declaró la independencia, sí reconoce que el Parlamento no la votó, pero amenaza con votarla en los próximos días. Aquí sus razones. Le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida. Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Y a estos dos objetivos apuntan los independentistas. Uno, reanudar el diálogo bilateral. Presidente Mariano Rajoy, la pregunta es muy sencilla. ¿Quiere usted que se celebre una reunión entre los gobiernos de Cataluña y España? Eso siempre que no se aplique el 155. Sería bueno que también el gobierno español pusiera en stand-by el desarrollo del 155 a fin y efecto que las partes pudieran sentarse a hablar. Y segundo, poner fin a la represión que ejemplifican en la prisión incondicional decretada para los Jordis. Si lo que se pretende es continuar con la política de castigar a los dirigentes de la sociedad civil catalana que han protagonizado este proceso, pues tampoco se va en la línea de lo que toca. Pero la decisión está tomada, el 155 en marcha. Puigdemont podría pararlo convocando elecciones, pero no está en sus planes. Yo creo que hoy no estamos en el escenario de convocatoria de elecciones. El gobierno catalán no convocará elecciones. Su intención es votar y declarar la independencia. Estem treballant, ja explicarem les coses quan les haguem d'explicar. En reuniones entre Junts pel Sí y la CUP que apremia al presidente para que proclame ya la República Catalana. El Gobierno continuará adelante con la tramitación del artículo 155. No satisface la respuesta de Puigdemont. Mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario que se repetirá el sábado por la mañana. Será en ese momento cuando se tomen las medidas necesarias que habrá que llevar después al Senado para restaurar la legalidad en Cataluña. Los gestos cuentan y el Gobierno ha querido contestar a Puigdemont desde el Congreso. Entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento. Por eso el Ejecutivo anuncia que el sábado apretará el botón del 155, es decir, las medidas para intervenir la autonomía. Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional. Medidas que la vicepresidenta comentaba a la misma hora en Moncloa con el PSOE. Los socialistas con el Gobierno ponen pie en pared. Es importante que acabemos con esta... En fin, no voy a calificar, pero con esta serie tan agónica, donde lo único que se proyecta es una imagen de debilidad institucional que este país no puede asumir. 155 sí, pero con fecha de caducidad. El tiempo es el más breve posible. El PSC cree que todavía hay margen para un diálogo sin chantajes. Amb una amenaça d'independència sobre la taula, el diàleg es fa molt difícil, per no dir la paraula que no m'agrada dir mai, que és la d'impossible. A Podemos el 155 le parece un error. Creo que es lo contrario a una solución. Las soluciones se tienen que consensuar, tienen que ser el resultado del diálogo, no el resultado de la imposición. En el horizonte asoma una palabra, elecciones. La facultad de convocar elecciones la tiene el señor Puigdemont hasta que deja de tenerla. Ciudadanos pasa pantalla y ofrece ya un pacto preelectoral. Los partidos revolucionarios de Cataluña, que respetan la ley, firmar un pacto en el que nos comprometemos todos a apoyar a la lista más votada. Hasta el sábado no se conocerá cómo se aplica ese 155.
Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias. La Constitución ha dejado un tanto desasistido al Estado. En el caso de la Constitución española, que se hizo con una presión muy fuerte del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco, bueno, la cosa quedó como quedó en el artículo 155, perfectamente abierta, ¿no? Se trata de medidas de distinta gravedad que podrían pasar finalmente por la suspensión de las competencias, por ejemplo, del propio presidente de la comunidad autónoma, es decir, no de algunas, sino de todas las competencias, o por la suspensión de determinadas competencias del Parlamento. Ni siquiera es necesario suspender la autonomía, sino que las medidas pueden ser mucho más concretas. Pongo por caso sustituir la cadena de mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad que hacen el servicio de la seguridad pública en Cataluña, ¿no? El Poder Judicial Ordinario y la Fiscalía puede actuar. Entiendo que el domingo se han dado supuestos que permitirían actuar a la justicia ordinaria pensando en el tipo penal de la sedición y actuando contra los autores o los inductores de ese tipo de comportamientos, ¿no? Cabe la duda de si finalmente el Gobierno adopta determinadas medidas con base en el artículo 155 y que esas medidas fueran desobedecidas de manera radical por el Gobierno de la Generalitat. ¿Por qué? Pues porque no estamos ante un mero incumplimiento de las obligaciones estatales, una vulneración de las leyes, estamos ante una clara sedición, apoyada además o con el llamamiento a una insurrección popular. Solo ha habido un desarrollo del 155 a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que precisamente ha sido aplicada en relación con la situación de Cataluña mediante la publicación de una orden del Ministerio de Hacienda, que ha supuesto esa suerte de intervención de las cuentas de la comunidad autónoma, fiscalización previa y retención de los pagos. Este jueves nos deja una fallecida en Lalín. Una mujer de 78 años moría en la parroquia de Prado al ser atropellada por una cosechadora cuando cruzaba la calzada. Además, esta mañana se hallaba el cadáver del hombre desaparecido el miércoles en Ribadeo. Su cuerpo apareció en una zona de difícil acceso junto a la cetarea de Rinlo. Su recuperación fue muy difícil, ya que en un primer momento no lo conseguían ni las embarcaciones de salvamento ni el helicóptero Pesca 2. Finalmente, los tripulantes de la LS Saturno llegaron al cuerpo a través de las rocas. Un trabajador de 37 años ha fallecido esta mañana en Carballo. Sucedió en torno a la 1:30 de la tarde en la parroquia de Rus. El joven se cayó en una zanja mientras trabajaba. Aunque fue movilizado el helicóptero con base en Santiago y varias ambulancias, no se pudo hacer nada por salvarle la vida y murió en el lugar del accidente. Concentración en Santiago para pedir medidas contra la avispa velutina. Es el primer paso de una protesta que va a llegar hasta Bilbao. La iniciativa, organizada por la Asociación Galega de Apicultura y la Confederación en Defensa de la Abeja del Cantábrico, irá parando en diferentes localidades del norte para informar hasta llegar al País Vasco. Concentración en la localidad coruñesa de Carballo para pedir pediatras. Una protesta que tuvo lugar en el centro de salud ante la situación que están viviendo. Durante octubre solo hubo 2 especialistas a tiempo completo y otro compartido con Malpica. Hasta el pasado martes tenían que repartirse 4.072 pacientes, es decir, cada uno 1.629 niños. Una cifra imposible. Desde hace 2 días cuenta con un refuerzo, pero va a estar en ese centro de salud solo hasta finales de mes. Seguro que recuerdan esta imagen. Un vecino de Oia le estampaba un huevo al concejal de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, después de un pleno. El político había realizado unas declaraciones sobre la banda de música que no le habían gustado. Pues bien, la justicia le ha condenado a 1 año de prisión como autor de un delito de atentado en la persona de Jácome y además tendrá que pagar una multa de 180 euros por lesiones y 1.600 a modo de indemnización. El concejal asegura que no pudo trabajar en 2 días y que sufre una hipoacusia mínima. La cosecha de castaña lo ha tenido este año todo en su contra. Las heladas, la sequía y las plagas diezmaron la cosecha en el sur de la provincia de Lugo. Hoy podíamos leer en La Voz que algunas empresas creen que las pérdidas pueden llegar a un 80% de lo que supondría una campaña normal.
La evolución de la plaga de la patata parece mejorar. Según los últimos datos de la Xunta, se ha recogido un 65% menos de patata infectada. Ya saben que se obligó a la recogida en las zonas afectadas, que la Administración se encargó de recoger el tubérculo y que este se destruyó. Aún así, un nuevo concello se incorpora a las zonas comprometidas. Es el concello coruñés de Cariño. Allí no se podrá plantar patata. Y esto que ven son 291 kilos de pez espada. Fueron incautados en un control contra el furtivismo en el puerto de Overbés, en Vigo. La mercancía estaba en un almacén de una empresa de frío, pero era propiedad de un tercero. Todo este pescado carecía de documentación. Fue donado al Banco de Alimentos de Vigo. Son las 9:30 de la noche. Información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues sigue lloviendo en Galicia, esas son muy buenas noticias. Hoy en algunos puntos de la provincia de A Coruña incluso se han acumulado hasta 40 litros por metro cuadrado. Mañana pocos cambios, seguimos bajo la influencia de las borrascas. Mañana nos afectará esta borrasca que están viendo en la imagen del satélite. Es una borrasca bastante profunda que se ha formado sobre la zona de las Azores y que se está dirigiendo ahora mismo hacia la zona de Irlanda. Por el camino afectará a Galicia. ¿De qué forma? Pues para empezar, con vientos intensos de componente sur que van a soplar con más intensidad mañana por la tarde. Ojo, porque esos vientos del sur, mañana por la mañana, en el extremo más al norte de la comunidad, todavía permitirá que el cielo esté bastante despejado. En el resto de Galicia, cuanto más hacia el sur, muchas más nubes, cielos cubiertos y también ya mañana por la mañana algunas precipitaciones de tipo débil. Las lluvias irán intensificándose con el avance de las horas y ojo, porque por la noche, ya durante la madrugada del viernes al sábado, pues llegará ese frente frío asociado a la profunda borrasca que va a barrer la comunidad y dejará lluvias localmente muy intensas. Como ven, las temperaturas ascienden con esos vientos de componente sur, valores bastante suaves, tirando incluso agradables, porque fíjense, en Ourense mañana la máxima estará en torno a los 26 grados. Y hoy en Historias del Tiempo hablamos sobre la atmósfera, nos preguntamos por qué no nos aplasta si pesa tanto. La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra, que se eleva desde la superficie hasta unos 50 kilómetros de altura aproximadamente, y como cada uno de nosotros tiene un peso, al contrario de lo que se creía en la antigüedad. Pero la atmósfera es bastante pesada. La presión que ejerce el aire sobre los seres humanos es de unos 1033 gramos por centímetro cuadrado, que equivale al peso de un cubo de plomo de unos 17.500 kilogramos. Entonces, ¿por qué no nos aplasta? A evolución natural xa nos preparou para eso, evidentemente, temos unha presión interna que equilibra a esa presión atmosférica. Uno de los primeros en medir la presión atmosférica fue Galileo, con un sencillo experimento. Pesamos dos globos con una capacidad de 2 litros. En uno de ellos se hizo previamente el vacío y el otro está lleno de aire. El globo azul pesará más, exactamente 1,293 gramos por litro, que es justo el peso del aire. Un peso que disminuye con la altura. Sucede, incluso notamos se estamos subindo unha montaña, por exemplo, nun vehículo, nun coche, e notamos claramente como a presión descende, por exemplo, nos nosos oídos, incluso nas cabinas dos avións, ainda que estean presurizadas, sempre hai pequenas diferencias e tamén o notamos. Bajo el agua, sin embargo, que tiene una densidad mayor que el aire, el peso aumenta notablemente hasta tal punto que cada 10 metros de profundidad se suma una nueva atmósfera de presión. Por eso tampouco podemos bucear libremente, pois máis alá xa os profesionais de 20 ou 30 metros empeza a ser extremadamente peligroso pola cantidade de presión que teníamos en riba. En 2012, el director de Titanic, James Cameron, descendió a bordo de un batiscafo hasta los 11.000 metros, alcanzando el abismo Challenger de la fosa de las Marianas, una profundidad que nunca antes había sido explorada por un ser humano y donde la presión es 1100 veces mayor que en la superficie. Nuestra atmósfera tiene además otro tipo de peso, un poco más simbólico, porque ha permitido la vida en la Tierra. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio.
Inteligencia emocional, dos palabras que seguro que han escuchado más de una vez. Se trata de una nueva forma de educar a los más jóvenes en la que hoy queremos profundizar. Esta es definición muy simple. Técnicas a desarrollar en las aulas, pero también un poco más allá y también fuera de las aulas. ¡Qué complejo! La Universidad de La Coruña está a punto de arrancar, mañana mismo, un posgrado dirigido especialmente a docentes y a muchas personas que están interesadas pues, en la educación. Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Manuel es profesor de Organización de Empresas de la Universidad de La Coruña, metido en este lío de educación emocional y coaching. Manuel, ¿tenéis claro para esto de educación? Pues yo he dicho inteligencia emocional, perdonad. Educación emocional. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues casi las dos palabras lo dicen en sí, ¿no? Es decir, por un lado, pues bueno, la educación y por otro lado el control o gestión de las emociones, ¿no? Yo creo que es muy importante el tener en cuenta y saber gestionar las emociones primero de uno mismo y después saber gestionar las emociones de los que tenemos en el aula. Entonces, bueno, esas son, digamos, las dos vertientes. Y a partir de ahí, pues bueno, esto puede llevar lo que es la propia inteligencia emocional, ¿no? Dirigido a docentes, no solo, me aclarabas durante la publicidad. Sí, no solo, bueno, en principio va dirigido a cualquier público que quiera ser trabajar en el ámbito educativo, pero bueno, tenemos personas que están en activo, ahora como profesores en activo, claro. Tenemos gente que está preparando incluso oposiciones, que quiere dedicarse el día de mañana a ser profesor. Entonces, bueno, tenemos una serie de alumnos que van a trabajar en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, va dirigido, como tú bien dices, a profesionales que van a estar entre chavales, ámbito educativo. ¿Qué carencias crees que pueden suplir que no existen a día de hoy en la educación convencional? Bueno, aquí lo que se le va a tratar de explicar y lo que tratamos es de transformar un poco la educación, ¿no? Estamos viendo que en otras comunidades esto ya lleva años implantado y hemos decidido un poco trasladarlo a la comunidad gallega, ¿no? Es decir, es el primer posgrado en esta disciplina y lo que queremos es facilitarle al profesor, a esa gente que se va a dedicar al mundo de la educación, una serie de herramientas que sean capaces de transformar la formación que está dando de forma tradicional en el aula, ¿no? Es decir, ser capaces de gestionar las emociones de los niños, es decir, convertir, por ejemplo, un fracaso en un éxito, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es lo que podemos tratar y es lo que le tratamos de trasladar al profesor, ¿no? Y dirán muchos profesores, no tendremos ya suficiente tarea, pero claro, todo esto va encaminado a que la educación, ese proceso, tenga un mayor éxito, ¿no?, en los chavales. Sí, claro, esto todo está pensado en el mayor éxito de los chavales, profundizar en el mayor conocimiento de los alumnos, porque a veces nos centramos solo en el conocimiento de la materia en sí, a través de sus contenidos, pero bueno, podemos trabajar sus contenidos de otras formas, con otras herramientas, y ahí es donde juega un papel importante tanto la educación emocional como el coaching educativo, ¿no? Tiene mucho que ver todo esto con que los propios chavales sepan gestionar sus emociones, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es decir, primero el profesor, es decir, lo que le vamos a enseñar es primero que sepa gestionar sus emociones, es decir, tenemos que ser uno mismo capaces de gestionarla, reconocer las emociones que tenemos y a partir de ahí tener que ser capaces de reconocer las emociones de los niños que tenemos en el aula, ¿no? Si somos capaces de eso, pues seremos capaces de transformar un poco la educación y trasladarle mayor conocimiento y mayor valor a la educación, ¿no? Claro, es que se habla en muchos casos de que los chavales sufren cuadros de estrés, de ansiedad. Todo esto tiene su efecto sobre todo esto, ¿no?, la educación emocional. Sí, sí, claro, es decir, todo esto pues, va a tener un efecto que se supone que ese estrés, si sabemos gestionarlo de forma correcta en el aula con las herramientas que analizaremos, pues se supone que habrá un menor estrés y un mayor rendimiento académico, porque al final el estrés puede derivar en un menor rendimiento académico. Entonces todo esto al final redunda en una transformación de cara al beneficio del propio alumno, ¿no? ¿Esto significa tener más contacto con los alumnos? ¿O es la forma de lanzar el mensaje, de dar las clases? No, quizás es distinta metodología, es tratar de cambiar las metodologías. Es decir, al final estamos acostumbrados a unas metodologías que seguimos y si somos capaces de aplicar nuevas metodologías que vamos a aprender en este posgrado, pues seremos capaces de cambiar nuestra forma de dirigir la clase, ¿no? De todo este programa que vais a desarrollar en la Universidad de La Coruña hasta mayo, ¿hay algo que crees que le va a sorprender, algún punto que vais a tocar, algún tipo de formación que le va a sorprender especialmente a vuestros alumnos? Sí, yo creo que lo principal de este programa formativo y lo que creo que aporta valor añadido al programa formativo es el trabajo final que tienen que hacer los alumnos, que es desarrollar un programa de implantación real
de un programa de educación emocional y coaching educativo en un centro, ¿no? Es decir, poner ya en práctica todo lo aprendido en la parte teórica que tiene el curso, ¿no? Y esas son las últimas 33 horas del curso, que creo que es lo importante y lo que le va a resultar atractivo verdaderamente al alumno, ¿no? Que es lo de verdad. Decías antes, Manuel, que en otras comunidades está mucho más implantado. ¿Por qué vamos un poco a remolque en esto? Bueno, es decir, a veces a Galicia llega quizá lo de otras comunidades, ¿no? Que van más avanzadas. Bueno, pues aquí también, es decir, vamos cogiendo un poco lo de otras comunidades, al igual que España va llegando también lo de otros países, pues bueno, nos va llegando al final cositas sueltas y al final somos los profesores los que tenemos esas iniciativas a veces personales de querer hacer un cambio y transformar la educación en este caso, ¿no? Para quien quiera seguir la pista, ya les digo, el posgrado empieza mañana, pero a quien quiera seguir la pista para una próxima edición, ya voy a decir, está orientada a esto de formarse un profesor en educación emocional y coaching educativo, ¿está orientada a edades en concreto de los alumnos o no? ¿Es algo que se puede desarrollar en cualquier papel como educador? No, está, digamos, orientado hasta niños de infantil, hasta alumnos que están en las universidades, es decir, va enfocado a cualquier público objetivo. Es decir, que tanto un profesor de primaria o de secundaria como un profesor universitario podemos abordar esta formación. Tú que te ves cara a cara con alumnos universitarios, ya personas que se supone que son adultas, maduras, ¿cómo aplicas en tus clases esto de la educación emocional? Bueno, aplicamos parte de la educación emocional y coaching educativo, a veces dejando de ser profesor y convirtiéndote en esa figura del coach, ¿no? Es decir, cuando un alumno te llega con un problema, es decir, espera que el profesor se lo resuelva, ¿no? Sí. Y una de las metodologías que aprendemos en el coaching es, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, no te lo voy a resolver yo. Entonces, bueno, ahí hay distintas herramientas de cara a trasladar ese problema al alumno y sacar, digamos, los recursos del alumno para que él trace un plan de acción para resolver su problema. Claro. Nada, estamos acostumbrados a que el alumno... Los problemas en cada edad son diferentes, evidentemente los retos, pero en el caso de la universidad es un gran paso, una gran ayuda, entiendo, para lo que va a ser ya, están a un paso de su futuro laboral, ¿no? Sí, pero bueno, al igual que puede tener un problema un alumno universitario, lo puede tener un niño de 5, 6 o de 14 años, ¿no? Entonces lo que tenemos que cambiar es la metodología, digamos, ¿no? Con esas herramientas que durante el posgrado, pues bueno, se recomendarán y se aprenderán, ¿no? En cuanto a los más pequeños, muchos estudios están hablando, se está trabajando mucho sobre el tema de la convivencia. Sabes perfectamente que estamos ante un problema, hay un problema de violencia en muchos casos en las aulas, de acoso. También puede funcionar para que los chavales se entiendan mejor esto de la educación emocional. Sí, todo va a influir en el desarrollo del aula, es decir, el trabajar en equipo, el convivir en el aula. Lógicamente, si aplicamos esas técnicas y somos capaces de gestionar esas emociones, ¿no? El por qué hay sus conflictos, bueno, el conflicto pues, puede ser de una emoción, entonces seremos capaces de abordar también esos conflictos en el aula. Tú que estás 100% en esta formación, metido 100% en ella, Manuel, ¿tú crees que esto de la educación emocional, el coaching, debería llegar también a las empresas? Porque cada vez más se está reclamando ese perfil del coach pues en grandes multinacionales y no tan grandes, ¿no? Sí, efectivamente también es un poco lo que comentábamos anteriormente, es decir, empezamos con desarrollar programas de coaching hace 8 o 9 años, cuando bueno, también quisimos traer esta experiencia del coaching a Galicia, a la Universidad de Coruña, y ahí nos encontramos que la gran parte de los asistentes era público de empresa, ¿no? Es decir, un público transversal, alumnos transversales, desde médicos, desde el ámbito de recursos humanos, veterinarios, psicólogos. Entonces, al final, esa gente lo que está haciendo es incorporar ya esas herramientas y demás disciplinas aprendidas en el curso allá a sus empresas, a sus trabajos, ¿no? ¿Y cómo se aplica eso en una empresa? Bueno, pues son herramientas que uno... Yo creo que me pongas aquí la fórmula de... Bueno, es decir, no hay que ver un problema concreto, es decir, imagínate que, bueno, que una persona tiene un problema y lo que hace el coach, la figura del coach, es estar detrás de esa persona ayudándole con distintas herramientas. Una de ellas pues, puede ser las preguntas poderosas, ¿no? Haciéndole preguntas de cara a que esa persona extraiga sus recursos, que tenemos todos, ¿no? Es decir, todos tenemos unos recursos dentro que a veces no los vemos. Es lo que se llama todo esto de fomentar el talento de tu capital humano, ¿vale? Sí, también va enfocado a eso, claro. Nosotros tenemos este bloque de formación en el bloque que le llamamos desarrollo personal y profesional, es decir, que todo esto va orientado al desarrollo de las propias
personas. Y si las personas reciben esa formación, pues son capaces de transmitirlo a sus equipos de trabajo, ¿no? Es decir, si el profesor, por ejemplo, en el ámbito educativo se forma, pues será capaz de trasladarlo a sus alumnos, al equipo directivo, a una reunión con los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo entiendo que parte de todo esto es hacernos saber tanto en el ámbito educativo a los alumnos como en los trabajos que seguimos siendo personas, ¿no? En todo esto, que importa trabajar sobre nuestras emociones siempre con un fin. En el caso de los chavales, no tan chavales, el éxito, entiendo, curricular, y en el caso de los trabajadores, la mayor productividad, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, enfocado siempre a una consecución de un objetivo, que puede derivar a una mayor productividad o puede ser un objetivo de otro índole, ¿no? Por ejemplo, un objetivo, pues saber comunicar mejor de una persona, una empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay objetivos que son más productivos y otros que no van enfocados a la productividad. Y lo que se trata es un poco desarrollar, como tú decías, el talento de esa persona, ¿no? Manuel, tú que estás en este mundo, la palabra coaching está muy arrastrada. La palabra coach es como nadie entiende muy bien qué es un coach. Yo entiendo que te lo consultan mucho, ¿no? Sí, sí, quizá hay pues una derivación de esa palabra que no es la correcta muchas veces, ¿no? Y, bueno, esto existe desde siempre, quizá, pues bueno, se le denomina ahora coaching. Claro. Pero realmente va enfocado a desarrollar el potencial de una persona, es decir, digamos, como estar ahí detrás de esa persona, haciéndole ver cuáles son sus recursos para conseguir ese objetivo y ayudarle a trazar ese plan de acción a la persona, ¿no? Pues Manuel Martínez, mucha suerte en esta aventura que comienza mañana en la Universidad de La Coruña, hasta mayo. Los que quieran seguir la pista, es muy fácil hacerlo por la red, ir viendo la evolución. Yo ya hablo de una próxima edición. Gracias, a ver si nos hacemos todos un poco más, tenemos todos más educación emocional o conciencia de las emociones en todos nuestros ámbitos. Un placer, Manuel. Muchas gracias. Gracias. No se vayan, que tenemos más historias que contarles. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Cada 30 segundos se detecta en el mundo un cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres lo tendrá en algún momento de su vida. Pero el Día Mundial contra el Cáncer de Mama deja otras cifras más positivas. En Galicia, en los últimos 25 años, la mortalidad de las mujeres que participaron en los cribados, en las pruebas de detección precoz, bajó un 20%. Es una de las pocas enfermedades que se pueden diagnosticar antes de que aparezcan los síntomas. La mamografía permite detectar hasta el 90% de los tumores. La supervivencia a los 5 años del diagnóstico es de casi el 83%, por encima de la media europea. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero estudios recientes demuestran que el riesgo de padecerlo se puede reducir realizando ejercicio físico al menos 4 horas por semana, evitando el sobrepeso y la obesidad tras la menopausia o la ingesta regular de alcohol. Hay otros factores de riesgo, antecedentes familiares, una prolongada exposición a altas concentraciones de estrógenos, no tener hijos o el uso de tratamientos hormonales sustitutivos. Todavía no hay datos concluyentes sobre la posible influencia que pueden tener otros actores como son el tabaco, la cafeína, la contaminación ambiental, el uso de desodorantes antitranspirantes o de sujetadores con aro, la ingesta prolongada de antiinflamatorios o la colocación de implantes mamarios. Vamos a hablarles de alegrías y de sueños que se cumplen. Preciosa historia la de todas estas personas que están superando, por supuesto, el cáncer de mama, pero también no deja de ser una bonita historia el reto que hemos conocido hoy de este español en Dinamarca. Llevaba 17 años intentándolo y por fin lo ha conseguido. Su sueño era volar en 3 torninos. Durante varios minutos surcó el cielo imitando sus giros en el aire. Ya ven, casi convertido en un pájaro más. Así nos vamos, tenemos una cita mañana a partir de las 9 de la noche. Gracias, como siempre, por estar ahí.